4. ¿No? Vamos a tener un campo vectorial f, ¿no? Que va de R3 a R3, tal que tenemos una función, la que función básicamente está definida de esta forma, digamos, definida para todo R3. Fíjense que estamos hablando de una función polinómica. Dice que admite una función potencial phi de R3 a R que cumple básicamente que evaluada en el 0,01 nos da igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es calcular el volumen del cuerpo limitado por la superficie cuyos puntos tienen potencial igual a 3 y el plano de ecuación, ¿no? Obviamente z igual a 4. Entonces, este es un poco un concepto un poquito más complejo capaz de lo que veníamos trabajando hasta ahora, pero que igualmente no hay problema, no es algo que sea, digamos, demasiado complicado si es que intentamos entender un poco la idea. Primero tenemos que entender de una forma que puede estar buena, digamos, para resolver esto, sería tratar de armar el ejercicio de atrás para adelante, es decir, empezar por lo que nos preguntan. Nos piden calcular un volumen, por lo tanto, el volumen, ¿sí? En el caso que estemos trabajando en coordenadas en R3, como es este caso, va a ser la integral de en este caso del cuerpo, ¿sí? En este caso la integral de volumen de diferencial x, diferencial y, diferencial z. ¿Sí? Esto sale de lo que sería análogo a lo que ustedes vieron, por ejemplo, para calcular volúmenes a grosso modo, que es base por altura mayor, por ejemplo. Es una forma de verlo también. Entonces, eso es un poco a lo que tenemos que apuntar. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a ir ibanando lo que nos dicen, ¿no? O sea, tenemos que caracterizar esta región. Nosotros sabemos que este volumen, por ejemplo, la única superficie que sabemos de toda esta parte es, por ejemplo, la superficie z igual a 4, que es un plano. Pero después nos dicen que esta función, vamos a leerlo en orden. Esta función de R3 a R3, si admite una función potencial phi, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la teoría de esto, como para que ustedes sepan dónde estamos relacionando los conceptos, ¿ok? Entonces, observen lo siguiente. Si acá lo que dice que habla de que admite una función potencial phi, estamos hablando de este caso, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que en este caso, nosotros, para que sea una función potencial determinada, ¿sí? Sería lo que ocurre, por ejemplo, como para que ustedes entiendan de esta forma. Nosotros tenemos el campo f, por ejemplo, y las componentes, si el campo f, por ejemplo, vayan a la proposición 24. El campo f tiene que ser la forma p y q, ¿sí? Bueno, en este caso p, q y r, que estamos en R3, por ejemplo. Entonces, si existe la función potencial, o el campo potencial, básicamente P, Q y R, que son las tres componentes, como lo dice acá, son las derivadas parciales de ese campo. ¿A qué se refiere? En este caso nosotros tenemos nuestra F, ¿sí? Que es la que nos dan como definición. Acá lo que nosotros tenemos es que va a estar hecha de P, de Q y de R. Y si admite una función potencial phi, quiere decir que el gradiente de esa función potencial phi, que está hecho de sus derivadas parciales, va a ser la derivada parcial de phi respecto de x, después la derivada parcial de phi respecto de y, la derivada parcial de phi respecto de z. ¿Okay? Eso sería un poco la idea de los conceptos. Y que en este caso, si esta función f admite función potencial, hay una igualdad entre ambos casos, entonces f básicamente es el campo gradiente de esa función potencial. Y ahí, justamente, ¿cuál es la idea? Que nosotros podemos, igualando componente a componente y hacer unas integrales y derivadas correspondientes, encontrar cuál es la función. Eso por un lado. Pero ¿por qué nos serviría eso? Porque lo que dice es que esa función, fíjense, es una función de R3 a R, ¿ok? Entonces, si nosotros la encontráramos, es una función que no la podríamos graficar en el espacio porque justamente, o sea, no podremos graficar dominio e imagen todo junto porque estamos hablando de 4 dimensiones. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una vez que encontremos esa función potencial con estas integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el volumen? Que es la superficie cuyos puntos tienen potencial igual a 3. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si existe esa función phi en función de x y z, ¿sí? Ese potencial, si es igual a 3, ¿ante qué estamos? Estamos ante una superficie de nivel. ¿Qué es una superficie de nivel? El dominio de la función está en todo el espacio, por lo tanto, igualando esa función a una constante, básicamente son todos los puntos del espacio, es decir, de su dominio, que satisfacen esa imagen. ¿Okay? Para hacer analogía de las curvas de nivel con las funciones normales de R2 en R. Lo que pasa es que no las podemos graficar y la única forma de entender el concepto es eso. Entonces, estamos hablando de la superficie de nivel de orden 3 de phi. ¿Sí? Entonces, la idea es que mediante esto encontramos phi, lo igualamos a 3 y eso
va a tener una ecuación acá, bueno, de hecho ya el ejercicio ya lo dice, pero ya ahí es mucho más sencillo porque lo que nos queda es parametrizar ese volumen, o no parametrizarlo, pero sí encontrar las cotas de integración y tratar después de hacer la integral y listo, el fin del ejercicio. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a hacer esta integral, ¿ok? En cada uno de los casos. Como técnica de integración, una sugerencia. Conviene primero empezar haciendo una de las integrales y después ir derivando el resto de manera tal de que las constantes sean más fáciles. Generalmente esto es muy mecánico, así que yo les digo no se preocupen demasiado. Vamos a empezar con la primera, donde decimos que P nos va a quedar el diferencial de phi respecto de X. Por ende acá lo que se podría hacer sería, paso multiplicando, multiplico a ambos lados el diferencial de X, entonces esto me va a quedar como P por diferencial de X y ahí integro ambos lados. En este caso lo que voy a obtener es phi como función y esto es la integral de P, que P es la primera componente. Si ustedes vamos a ver cada componente acá, esto va a ser P, esto va a ser Q y esto va a ser R. Entonces P en este caso va a ser la integral de 2x diferencial X y esto lo que nos va a quedar es 2 sobre 2 por X al cuadrado y la constante, atenti, nos va a quedar en función de y y z, porque son las dos variables que nosotros no incluimos o que no están siendo consideradas en la ecuación. Por lo tanto, todo lo que no está siendo considerado como una variable se toma como una constante. Entonces, en este caso lo vamos a tomar como la función g en función de y de z, ¿no? Por ahora, este es nuestro phi. Para seguir al siguiente paso vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a derivar esta función, porque fíjense, la otra igualdad es que la derivada de esta función, la derivada parcial respecto de y, nos va a quedar Q, que Q ya lo tenemos que es 8i, ¿ok? Entonces, la derivada de phi respecto de i en este caso nos va a quedar esto que se hace 0, más la derivada parcial de esa constante g respecto de i, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a 8i, que es esa derivada parcial. Por ende, en este caso, luego lo que hacemos es integramos ambos lados respecto de i, ¿sí? Entonces, en este caso, g en función de iz, lo que nos va a quedar va a ser 8 medios de i al cuadrado y otra constante, pero esta vez solamente va a depender de la función h, va a depender de la función z, ¿sí? Que justamente es la variable que no estamos considerando a continuación, ¿ok? Eso sería un poco... Entonces, ¿cómo va quedando esto? Fíjense, vamos a tener phi en función de x y z, vamos a tener 2 medios de x al cuadrado, que es x al cuadrado directamente, ¿no? Después tenemos 8 medios de i cuadrado, que en este caso nos va a quedar 4i cuadrado, más h en z, ¿no? Y después falta finalmente la última igualdad, que es esta, que r nos va a quedar la derivada parcial de phi respecto de z. Entonces, la derivada parcial de phi respecto de z, que la obtenemos derivando esta ecuación, acá, que esto lo que nos va a quedar es 0, más la derivada parcial de h respecto de z, en este caso nos va a quedar menos 1. Entonces, de acá, h... ¿sí? Nos va a quedar, perdón, esto h nos va a quedar como la integral de menos 1 diferencial z, que esto nos va a quedar como menos z más una constante c. ¿Okay? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener acá es que, como h nos queda esto, cuando lo metemos dentro de todo el combo de la función, en general esto nos va a quedar, ¿no? Fíjense, x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z más una constante. ¿Qué tenemos que saber? Fíjense, cuando el potencial está evaluado en 0,01 es igual a 2. Esto está bueno porque podemos sacar cuál es el valor de la constante, ¿no? Entonces, el potencial evaluado en el 0,01, ¿cómo nos va a quedar? 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado menos 1, perdón, más la constante es igual a 2. Si sumamos ambos lados, nos va a quedar 3, con lo cual la constante nos va a quedar 3 en este caso, ¿sí? Y luego, como nos habla de la superficie cuyo potencial, los puntos de potencial son iguales a 3, directamente lo que hay que hacer es igualar toda la función a 3. Esto vamos a tener la superficie de nivel 3 de phi, esto nos va a quedar como x al cuadrado más 4, acá lo voy a poner con 2 puntos porque la igualdad viene del otro lado, ¿no? 4y cuadrado menos z más 3 es igual a 3, ¿ok? Del otro lado, entonces 3 con 3 se nos va. Z lo podemos sumar de ambos lados y lo que tenemos acá es esto, que es un paraboloide, como bien lo decía el dibujo, de esta forma. Z es igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado. Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es calcular el volumen, ¿sí? Entonces ya tenemos las cotas de integración, fíjense. ¿Cómo va a estar nuestro volumen? ¿Sí? Porque si ustedes observan el gráfico, acá
la superficie que encontramos nosotros es el paraboloide este que está por debajo, z que, igual a 4 que es el plano superior, y después tenemos que parametrizar las variables, parametrizar, está mal dicho, digamos, ver cuál es la variable correcta o más conveniente para hacer la integral. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, nosotros para b sabemos, si queremos definir b, sabemos que z está, la cota inferior que es esta, menos x al cuadrado más 4 y al cuadrado, y z está entre estos dos, entre el plano superior y esto. Después, por la simetría que tiene la figura, convendría usar coordenadas, para esta parte de la integral, coordenadas cilíndricas, porque de hecho fíjense que tiene simetría cilíndrica. Entonces en este caso lo que convendría hacer sería lo siguiente, un cambio de variables, ¿okay? Entonces vamos a tener, en este caso, un cambio de variables. Lo que nos convendría hacer sería tomar x, usar coordenadas cilíndricas, tomar x e y como las que van a cambiar. Entonces x va a ser r por coseno de θ, y en este caso va a ser r por seno de θ, ¿sí? Y z va a ser z. Entonces, una vez que calculamos el jacobiano, recuerden que el jacobiano de la transformación en el caso está hecho de la determinante de las derivadas parciales de la función. Si en este caso, si estamos hablando solamente de coordenadas cilíndricas, siempre es el mismo, o sea, es r, no cambia demasiado. Y después tenemos que ver entre qué y qué está, digamos, comprendida cada variable. Como tenemos un giro completo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es que θ va a estar entre 0 y 2pi. No hay indicios que nos digan, no hay restricciones que nos digan lo contrario, por lo menos por ahora. ¿Cómo limitamos R? Bueno, una forma sería tratar de ver dónde se tocan las superficies de envoltura, por ejemplo. En este caso tendríamos que tener z igual a 4, intersección con z igual a x al cuadrado más 4 y al cuadrado, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta sería lo siguiente. Si igualamos, nos va a quedar x al cuadrado más 4y al cuadrado, nos va a quedar 4. ¿Sí? Esto, si nosotros lo vemos, es una elipse, ¿correcto? Entonces, una de las formas de verlo en este caso sería lo siguiente. Fíjense, esto tendríamos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar 1. Acá, ojo con esto. Fíjense que nosotros habíamos dicho que el jacobiano automáticamente era r, pero hay un problema con esto. Por el hecho que, a ver, uno automáticamente puede poner r coseno de θ y r seno de θ, y esto puede ser un error común, ¿sí? Pero fíjense que acá, digamos, ¿cuál es la gracia de poder hacer este cambio de variables? Para que se entienda de dónde tiene que venir la cuenta. Fíjense, nosotros tratamos en trigonometría con esta identidad trigonométrica, que seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ nos va a quedar 1. Entonces, la idea es tratar de asociar esto, que nos queda de este lado, a esto, ¿sí? Y de acá sale la igualdad y por eso sale el jacobiano y toda la historia. Entonces, esto puede ser una trampa. Igual está bueno que lo veamos así como para que tratar de evitar errores comunes y entender por qué una cosa cierra y otra no. ¿Sí? Si fuera una circunferencia no hay problema, pero justamente están este tipo de cosas que pueden aparecer. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Vamos a igualar componente a componente. Acá si es coseno o seno es indistinto. Yo para mantener la simetría voy a poner coseno con x y seno con y, pero nada más por un tema de costumbre. Entonces fíjense que en este caso nos va a quedar coseno cuadrado de θ, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Pero en este caso, fíjense lo siguiente. Nosotros acá estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de una elipse en general. Si estamos hablando de la desigualdad de esto, tenemos que tener en cuenta el radio r, ¿sí? Digamos, de lo que sería, o de la variable r, que va a estar comprendida entre 0 y 1. Ok, eso sería un poco la idea. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a llamar a esta suma r, ¿sí? Entonces, en este caso, r va a estar entre 0 y 1 siempre. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, r al cuadrado. Yo paso esto multiplicando para el otro lado, o lo escribimos al revés, x al cuadrado me va a quedar 2 al cuadrado por r al cuadrado por coseno cuadrado de θ, y finalmente x nos va a quedar como 2r, ¿sí? Por coseno de θ. Entonces acá, a este x hay que agregarle un 2. Vamos a ver si ocurre lo mismo con el y. En este caso, en el y nos va a quedar seno cuadrado de θ es igual a y al cuadrado sobre 1 al cuadrado. Si quieren poner un r cuadrado también. Y en este caso nos va a quedar como r seno de θ. Con lo cual esto no se modifica acá. Pero sí se modifica en términos del jacobiano. Si ustedes tienen dudas, calculen el jacobiano nuevamente. Entonces, ¿qué es el jacobiano? ¿Sí? En este caso lo que nos va a quedar es, nosotros tenemos tres variables y tenemos que hacer las derivadas parciales
del cambio de variables de cada una. Entonces va a ser la derivada parcial de x respecto de r, la derivada parcial de x respecto de θ, la derivada parcial de x respecto de z y así sucesivamente para las tres variables en cada caso, ¿sí? No sé, yo lo voy a poner así porque me quedé sin espacio, ¿no? Pero nada, para que se entienda un poco la idea de cada caso. Entonces fíjense, esto puede parecer un paso medio molesto, pero háganlo porque va a salvar muchas situaciones incómodas en un parcial. Entonces fíjense, derivada parcial de x respecto de r, en este caso esto nos va a quedar 2 coseno de θ, respecto de θ nos va a quedar menos 2r seno de θ, respecto de z0. Después acá vamos a tener derivada parcial respecto de r nos queda seno de θ, derivada parcial de y respecto de θ nos queda r coseno de θ, ¿sí? Y la derivada respecto de z0, y luego tenemos derivada de z respecto de r0, respecto de θ0 y respecto de z1. Y la idea es calcular el determinante de esto. Entonces, siempre el determinante conviene tomarlo, digamos, por la fila o columna que tenga más ceros. En este caso sería esta o esta, que es indistinto. Entonces, en este caso vamos a tener 1 por el determinante de 2 coseno de θ menos 2 por r seno de θ, vamos a tener seno de θ y r coseno de θ. Si ustedes se fijan acá les va a quedar 2r coseno cuadrado de θ menos, porque este menos que tenemos acá, menos, 2r seno cuadrado de θ. Con lo cual, seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ da 1, con lo cual este jacobiano va a dar 2r. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que poner acá al momento de hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado por favor con esto. Bueno, entonces una vez que ya hicimos digamos, el cambio de variables y todo, vamos a proceder a hacer, digamos, la integral. Entonces ahora vamos a tener que nuestro volumen B va a estar, fíjense, en este caso, vamos a tener que estar R comprendida entre 0 y 1, acá vamos a poner el jacobiano, ¿sí? Y acá vamos a poner, en este caso, diferencial R, el orden de integración es indistinto, lo manejan ustedes. Después vamos a tener θ, que está entre 0 y 2pi, entonces vamos a poner diferencial θ, y luego vamos a poner z, que en este caso, fíjense, nosotros habíamos dicho antes que z iba a estar entre, fíjense acá, ¿no? Z iba a estar entre esto, entre x al cuadrado más 4y cuadrado menor o igual a z menor o igual a 4. Si ustedes reemplazan por x e y en esta ecuación, ¿sí? Fíjense que lo que van a tener 2r coseno de θ al cuadrado más 4 por r seno de θ, todo esto al cuadrado, ¿sí? Menor o igual a z o igual a z si quieren. Entonces de esto les va a quedar 4r cuadrado coseno cuadrado de θ más 4r cuadrado seno cuadrado de θ es igual a z. Seno cuadrado más coseno cuadrado de θ queda como 1. Entonces esto va a quedar directamente como 4r cuadrado y esta es la parte de z. Entonces esto estamos hablando de esta igualdad. Entonces z va a estar entre 4, que es la constante, y 4r cuadrado, que es la superficie, digamos, del paraboloide que habíamos dicho al principio. Entonces z va a estar como entre 4r cuadrado y 4, ¿sí? Diferencial z. Y así les queda finalmente la integral. Nada, y después lo que hay que hacer es ir resolviéndolo de adentro hacia afuera, ¿okay? Para que se entienda un poco de dónde viene cada caso. Pueden hacerlo, si quieren, en primer orden acá, luego en la parte B, que sería la otra. Igualmente, o sea, siempre conviene tratar de seguir un criterio más o menos lógico para hacer la integral. Tratamos de ir desde lo más simple al más complejo, pero bueno. 2 es una constante, puede salir por fuera. Entonces vamos a tener la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 2pi. Acá nos va a quedar la integral de diferencial de z, entonces podemos poner directamente z evaluado entre 4 y 4r cuadrado, diferencial θ, diferencial r. Luego fíjense, esto nos va a quedar 2 por la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, de 4 menos 4r cuadrado, diferencial θ. Todo esto también sale como constante en la primera integral porque, ya les digo, no tenemos θ como variable, entonces esto sale por fuera. No del todo, ¿no? Porque tenemos después diferencial r. Esto es θ evaluado entre 2pi y 0, diferencial r, y esto lo que nos va a quedar es 2 por la integral entre 0 y 1 de 4 menos 4r cuadrado por 2pi diferencial r. Acá pueden sacar 4 con una constante, 2pi por otra afuera también, porque no hay demasiada vuelta. Entonces esto nos va a quedar 2 por 4 por 2pi. Todo esto por la integral entre 0 y 1 de 1 menos r cuadrado, diferencial r.
Y esto en este caso les va a quedar, fíjense, esto nos va a quedar 16pi, ¿sí? Por r evaluado entre 1 y 0 menos 1/3 de r al cubo evaluado entre 1 y 0, ¿no? Y esto vamos a tener que va a ser 16pi por 1 menos 1/3, en este caso 1 menos 1/3 estamos hablando de 2/3, ¿ok? Acá hay un error común que suele pasar, que a veces nos olvidamos el jacobiano y bueno, pasa que lo planteamos teóricamente y todo, acá lo puse en rojo, que bueno, nada, no lo hagan chicos porque puede pasar algo no muy deseable. Bueno, entonces haciendo la cuenta, corrigiendo, ¿no? Y todo, acá queda 1 medio menos 1/4, que esto va a quedar 1/4 por 16pi nos va a quedar básicamente en 4pi. Y este es el resultado final de la cuenta.